La mesa de debate de CB Noticias. Ahora sí ya no me vuelve a pasar, se lo puedo garantizar. Gracias, estamos de regreso en CB El Amanecer. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, ya es jueves, 7 de marzo, año 2019. Iniciamos este día con nuestra primera mesa de análisis político. Tenemos en esta mesa, en esta ocasión, a dos extraordinarios analistas. Elvia Higuera, ¿cómo estás, Elvia? Hola, Cristian, buenos días. Pues con el gusto de saludarlos. Bienvenida. Siempre es un gusto estar con ustedes, un placer saludarlos, porque además les tengo mucho cariño y mucho respeto. Doctor, también un placer coincidir con usted. Muy buenos días. ¿Eres politóloga, Elvia? Fíjate que no, pero me encanta. Por eso decía que no, que eres. ¿Qué cosa? No soy politóloga, pero me encantan los temas de política. ¿Eres abogada? Soy abogada, licenciada en Derecho. Bueno, tengo una maestría en políticas públicas. En políticas públicas. Pero no en ciencias políticas como tal. Y te especializas además en temas electorales, entre otros temas. De género, derechos humanos, que además siguen siendo temas sumamente apasionantes. Y hay que seguir haciéndolos, mencionándolos, visibilizándolos, porque me parece que en el caso del Estado mexicano y en el caso particular del Estado de Michoacán, todavía hay una ausencia en cuanto al cumplimiento de derechos humanos fundamentales. Ayer leía una nota precisamente tuya o sobre ti respecto a una declaración interesante que haces en el sentido de que pues no tendríamos que estarle pidiendo al Estado mexicano o a las entidades de la República, lo digo en mis palabras, tú lo dijiste de otra forma, de una forma más interesante, no tendríamos que estarles pidiendo que protejan y garanticen los derechos de las mujeres, simple y llanamente es una obligación que inclusive está ratificada, firmada y ratificada en tratados y convenios internacionales. Así es, ¿no? Cristian. Y lamentable que a esas alturas todavía se esté debatiendo o que estemos hablando sobre ya avances logrados. Es lamentable porque finalmente bajo una lógica de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, claro, pues ya en el caso de México ya hemos transitado por muchos logros, muchas conquistas y que además responden a esta situación precisamente del derecho internacional. Si la mayor parte de los avances que tenemos ni siquiera responden a un gesto bondadoso o dádivas que el Estado nos esté proporcionando, sino que es en atención al cumplimiento de los compromisos que se adquieren ante la comunidad internacional y que México tiene que estar de manera mensual, de manera anual, informando cuáles han sido los avances en materia de salud, seguridad, justicia, política social. Interesante. Es un tema bien importante y bien necesario de estarlo señalando todavía. Perfecto, ya nos fuimos contigo. Pero Víctor Gutiérrez, doctor, Ay, qué gusto. Hola, buenos días. Buenos días, doctor, buenos días. Siempre me equivoco, doctor. Venimos de... Similares. Somos primos. Ay, y sí. pues camisa morada, ¿no? Oye, sí, además es un color muy bonito. Sí, Muy ya bonito. está por entrar la primavera. Doctor, siempre me equivoco, pero eres doctor en Psicología y doctor en educación. Y en educación sabe todo lo que usted quiera saber de educación y de psicología. Qué gusto tenerte en esta mesa. Gracias. Siempre aprendemos, en lo particular me gusta guardar silencio para aprender. El tema de hoy, ejecuciones en Morelia, Michoacán, no para la violencia, golpearon, asesinaron el día de ayer a una persona de la tercera edad. En fin, de múltiples formas, Elvia, se ven asesinatos en Morelia, no solamente asesinatos, yo hablaría de, además, violencia que no necesariamente llega a los asesinatos, violencia doméstica, violencia en los trabajos, en el Congreso del Estado ya Así es. Violencia al no tener en un presidium, en un evento organizado por las instituciones electorales, no tener en un presidium a mujeres, violencia suprema. ¿Qué está pasando en Morelia, Elvia? Yo creo que lo que estamos viendo es una ausencia del Estado de Derecho, es decir... ¿Pero qué es eso? A ver, perdóname, okay, porque eso es como que muy subjetivo. Sonado. No, y es que es una palabra como de moda. Claro. Y además lo leo y lo releo en libros. Estado de Derecho, y suena precioso. Fíjate que, bueno, bajo esta lógica de la cual se conforma el Estado, que además dentro de los clásicos de la ciencia política, Juan Jacobo Rousseau justamente habla del contrato social. Si la teoría contractualista es este acuerdo que hacemos todas las personas de una sociedad frente al Estado, donde tú le cedes una serie de derechos. A cambio de esta cesión de derechos que hacemos como individuos, el Estado está obligado a proporcionarnos condiciones mínimas de sobrevivencia. Decía Juan Jacobo Rousseau,
Si el Estado no interviene y regula estas relaciones humanas, bueno, acabaríamos justamente matándonos unos con otros, despojándonos o despojando a los otros de lo que es suyo, que no es nuestro, si nos apropiaríamos de la propiedad de todos los demás, etcétera. Entonces, bajo esta lógica, el contrato social es esa obligación que tiene el Estado de generar condiciones de convivencia humana mediante la presencia de un Estado de Derecho, que generalmente en el caso de la seguridad se traduce a través de la presencia de las fuerzas armadas o policíacas, que de alguna manera, bueno, son quienes tienen que intervenir ante la comisión de hechos delictivos, hechos violentos, pero me parece que justamente hasta este momento, lamentablemente, por lo menos en lo que se ve en la agenda del municipio de Morelia, no vemos cuál es la propuesta clara en materia de seguridad. Por eso yo decía, hay una ausencia del Estado de Derecho. Cuando tú no ves que la autoridad competente, que además tiene facultades expresas en la materia, que es además de la esencia, de la razón de ser del Estado, justamente el tema de la seguridad individual o la seguridad humana, cuando no ves una política clara en materia de seguridad, eso te genera como un caldo abierto para que cualquier persona pueda cometer un delito. Es decir, entre las fallas que estamos teniendo ante el nuevo sistema de justicia penal, que sabemos que es muy complejo el tema de la vinculación a proceso, bueno, ya vienen algunas reformas a nivel federal, pero en el caso de Michoacán, pues todavía tenemos el tema de que si una persona hoy la encuentran robando, por ejemplo, en tu vehículo, al no ser un delito grave y bajo el principio de presunción de inocencia, si la detención de manera ilegal, esa persona en la tarde está en la calle. Así lo hayan detenido hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo mucho en el tema de delitos menores? Es decir, entre la ausencia de una efectiva propuesta en materia de seguridad y entre las cuestiones del nuevo sistema de justicia, lo único que se está generando es una impunidad grave, que nos lleva justamente al tema de las violencias, que además se reproducen en todos los espacios, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Claro. Y que desafortunadamente donde está impactando es en la vida de las personas. Tan solo de enero a febrero, en el caso de Morelia están reportados más de 102 muertes violentas en contra de personas. 102 muertes violentas. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. De estas, 12 corresponden a mujeres. 102 muertes violentas en Morelia, Michoacán. Entre ejecuciones, homicidios dolosos. ¿En lo que va del año? De enero a febrero nada más. ¿12 a mujeres? 12 a mujeres. Entre ellas una niña de 11 años. No puede ser. Así es. Aquí entonces, doctor, la situación es de que el Estado no está brindando la protección necesaria para prácticamente el bien principal, la vida. ¿Qué está pasando con esta situación? Pues retomo un poco lo que la maestra Elvia perfectamente nos hace una cronología de cómo está fallando el Estado mexicano. Y recordemos que el Estado soberano era dar a los súbditos ciertas protecciones, porque anteriormente si yo tenía la disputa con alguna persona lo dirimía con la espada. Entonces, al ver que todo mundo estaba tomándose justicia por propia mano, el soberano les dijo que él iba a ser el que iba a ejercer la fuerza para que se respetaran las propiedades de uno y otro. Por lo tanto, ellos tenían que renunciar a las armas, entregarlas al Estado, y él tenía la potestad de ejercer esta distribución de poder, esta distribución de dar a lo que correspondía a cada uno. Por lo tanto, los súbditos renuncian a sus espadas, las entregan al Estado, como ahora se hace dizque la entrega de armas de fuego. En ese entonces entregan las espadas, pero se compromete el soberano a que ninguno va a ejercer justicia por su propia mano. Él va a dar esta justicia. Por lo tanto, todos confían en este soberano para que él distribuya la justicia, para que la ejerza, y ya los individuos tendrán que actuar en colectividad renunciando a lo que ellos tenían derecho de proteger sus propiedades. Y dicen, bueno, nos quedamos a tu merced. Pero ¿qué está pasando? Hemos nosotros confiado a las autoridades que nos regulen en nuestros deseos, en nuestras posesiones, en nuestras riquezas. Sin embargo, este Estado ha abusado. Anteriormente se estaba hablando un poco que se ha pervertido tanto el Estado mexicano que se ha enriquecido del pueblo y no le ha enriquecido de leyes, no lo ha enriquecido de ser solidarios, de respetar lo de cada
uno. Entonces, esta parte axiológica de los valores, al ver los súbditos que no son respetados por aquel que nos gobierna, entonces empieza a entrar la anarquía, lo que hablábamos la vez pasada, que se conoce como la anomia, que es un estado sin normas, sin leyes, en la que cada uno se está haciendo justicia por su propia mano, porque ven que las autoridades no intervienen, y más bien intervienen, pero para posesionarse de lo que queda, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy importante que se acaba de hacer una modificación a los artículos constitucionales 22 y 73, que tiene que ver con la extinción de dominio. Anteriormente, si alguien se posesionaba de una riqueza ilegalmente, ya no se le tomaba en cuenta. En el caso Duarte, por ejemplo, tanta gente que extorsionó, afectó, pero como las propiedades no estaban a su nombre o no hay una forma de demostrarle, no se ha seguido una huella de este dinero, simplemente el señor se le dio una sanción económica de 65,000 pesos. Entonces es una burla que está viendo la gente, cómo los gobernantes pues están afectando directamente el tejido social. Edwin Sutherland elabora un concepto dentro de la criminología que se llama los delincuentes de cuello blanco, que son todos esos empresarios, todas esas autoridades que roban cantidades estratosféricas, que vacían los países y sin embargo son intocables. Bien. Se les dan sanciones de 7 años o simplemente no pasan por las cárceles, o en el caso del tesorero anterior que había, simplemente se le dio, creo, una multa como de 1 millón de pesos, pero peccata minuta, cuando ellos roban millones de pesos. Recordemos a esta señora América durante el gobierno de Batel, que también robó bastante dinero y simplemente no se hizo nada. ¿Pero por qué? Porque cuando se integran lo que antes eran las averiguaciones previas, hay una mala integración. Ahora se está hablando de que el nuevo sistema de justicia penal tiene una puerta giratoria. Y no es así, es perfecto el sistema. El problema es que se sigue integrando mal las carpetas de investigación. He estado revisando algunos expedientes de unos casos que me turnaron y resulta, por ejemplo, que el que está señalado como el victimario es, por decir, del sexo femenino, y cuando elaboran la carpeta de investigación, los peritos que acuden a hacer los levantamientos, dicen... sexo masculino. Levantamos un cuerpo del sexo masculino y lo escriben. Obvio, cuando un buen abogado revisa que se está entregando supuestamente una investigación de una persona del sexo masculino cuando era femenino, bien, es lo que dice la letra. Entonces, de ese tamaño están. ¿Por qué? Porque los peritos, la Procuraduría, ahora Fiscalía, que no sabemos qué se está haciendo, aunque es muy reciente, son machotes los que entregan. Se encargan de entregar machotes. Entonces, mientras no haya buenas investigaciones, nos concentremos en qué se está haciendo, pues la gente está teniendo una insatisfacción, está teniendo... está recibiendo. Sí, y se está haciendo justicia por su propia mano, porque estamos viendo en videos cómo padres de familia asaltan, roban carro y llevan a sus niños menores de edad. Hay videos... Vámonos a una pausa, Víctor. Correcto. Perdóname que te interrumpa de esta manera. Nos tenemos que ir a una pausa rápidamente, pero regresamos con ustedes. Nuestros analistas dicen allá en mi barrio, tienen mucha cuerda para podernos expresar cosas interesantísimas. Quédese con nosotros, no le cambie. Regresamos. Perdóname, hermano. Continuamos con más información. CB es noticia. CB es Michoacán.
La mesa de debate de CB Noticias. Son las 7:49 de la mañana. Muchas gracias por continuar aquí en CB El Amanecer. Estamos con mi compañero Cristian Gutiérrez y dos grandes analistas, la maestra Elvia Higuera y el doctor Víctor Gutiérrez. Estábamos hablando precisamente en el corte, bueno, pues este tema de ejecuciones. A nivel nacional señalan que cada 2 horas están asesinando a alguien aquí en México. Y bueno, pues aquí tenemos un dato que era lo que estábamos platicando, maestra. Van 7 días de marzo y un corte, van 24 personas asesinadas solamente de marzo, porque el dato que usted nos daba es de todo enero, febrero, así es. 24 personas ya asesinadas. O sea, estamos hablando de un promedio de 3 personas por día. En Morelia. 3.5, tan solo en Morelia. 3 personas y media 3.5 el promedio. asesinadas por día. Y Es una escalofriante. niña, incluida la situación Entre de ellas una una niña, niña. adultos mayores que inclusive también nosotros lo reportábamos, los lastiman, los golpean para quitarles de las cosas. Maestra, ¿qué está pasando en este tema social aunado con la impunidad? Sí, yo creo que aquí el doctor puede tener más elementos quizá argumentativos sobre esta cuestión de lo social, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando como sociedad donde vivimos inmersas en unas sociedades violentas o vivimos en sociedad violenta? Y esto pues obviamente también nos hace seres violentos, es decir, pareciera ser que la violencia es como un mecanismo en el cual o tenemos algo, un beneficio personal, o resolvemos conflictos o intentamos imponer nuestro poder hacia otras personas que están en una condición quizá de menor desventaja frente a nosotros o a nosotras. Entonces me parece que la violencia de verdad que pareciera ser imparable, pero además no solamente lo ves en el campo de lo social, lo ves inclusive en el campo de lo político. Algo que esa semana fue muy comentado en medios nacionales es estos eventos donde va el presidente de la República a ciertos estados, donde hay gobernadores, bueno, inclusive cuando son afines a él, que se generan estos discursos polarizados, donde de repente ves a un tumulto de personas que abuchean al gobernador que preside el evento, y por otro lado ves otro grupo de personas que, bueno, ensalzan demasiado la imagen del presidente. Digo, me parece, yo quiero pensar que no es algo intencional, yo quiero pensar que quizá son situaciones que se presentan en los eventos políticos, pero que no son sanas y que no son adecuadas, porque eso es lo que te genera es una polarización de los discursos. Lo que vas generando son cuestiones de odio entre grupos que pueden desencadenar en sí enfrentamientos, confrontaciones, donde puede haber violencia, donde pueden resultar personas lastimadas, pero si tú estás viendo eso en tu clase política, que de alguna manera incentiva o genera condiciones favorables para que haya esos enfrentamientos sociales y lo ves como algo normal, pues por supuesto que también tú te asumes como una persona violenta sabiendo que es algo que está permitido, porque finalmente lo hace una clase política, ves a un policía que lejos de proteger a un ciudadano o una ciudadana, saca un beneficio personal, se aprovecha de la situación, pues también dices, bueno, si el policía lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Entonces, creo que tiene que ver con ese tema de la permisividad que vemos en todos los espacios para ser violentos, para ser abusivos, para aprovecharnos de los otros. Entonces piensas, si el político roba, ¿por qué yo no lo hago, no? Hace 6, 7, 8 años, no recuerdo, Víctor, escribí un artículo, quizá googleándolo se encuentra, estado anómico. Hablaba ya de la anomia de la que tú tanto haces mención, esta ausencia de normas en el plexo social, en el cuerpo social, y parece que las cosas no cambian. Me regreso a Morelia, Michoacán. Sí. Cuando estaba Fausto Vallejo Figueroa de alcalde, el señor fue muy inteligente. Siendo alcalde, él dijo que no quería la policía municipal, y se la regresó al Estado. Y entonces ya no era su responsabilidad la policía de Morelia. Y fue aún más astuto cuando llegó a ser gobernador, porque dijo, no, ahora que sean los alcaldes quienes se encarguen de las policías. Y regresó la policía al Ayuntamiento de Morelia. Fue muy astuto el señor. Hablaban de una ausencia en la presentación de un plan estratégico de Raúl Morón Orozco, en materia de seguridad pública, prevención del delito. Sí, ya presentaron ya hace unas horas un plan municipal de desarrollo 2018-2021, que por cierto está muy cuestionado, inclusive por regidores al interior del propio ayuntamiento, pero no hay la presentación de un plan estratégico de seguridad pública. Yo no sé si el señor piensa que no informándonos
qué quiere hacer en materia de seguridad, piensa que no le vamos a reclamar. ¿Qué pasa con el presidente, Víctor? ¿Por qué esta omisión? Porque no solamente se es corrupto o se infringe la ley por acción, también por omisión. Evidentemente no sabe del cargo, de la magnitud que implica gobernar la comuna moreliana. Entonces, mientras él no sepa o no tenga asesores en el área de seguridad, va a seguir dando traspiés. Se dice que ya va a haber cambios dentro de su gabinete. Creo que estamos adivinando de quiénes se estaría hablando. Alguna vez el gobierno estatal, y con mucha bombo y platillo, anunciaron que iba a reestructurarse el gobierno estatal porque algo no estaba funcionando, y efectivamente han pasado 3 años y no está funcionando, porque no solamente es Morelia, es Michoacán. Entonces hicieron unos cambios insignificativos que no tenían nada que ver con la problemática del estado de Michoacán. Lo mismo, esperemos que no vaya a pasar ahora en la comuna moreliana, en que los cambios sea del el que se encarga de inspeccionar los mercados, aunque es muy importante el que inspecciona los centros nocturnos. ¿Por qué lo digo? El gran problema de la criminalidad que está ocurriendo en Morelia es que se está dando por los adolescentes. Como saben que son refractarios a la ley, es decir, que no se tocan porque son menores de edad, son que por los ritos de pertenecer a un grupo o banda cometen algún acto criminal. Los desafíos es roba el Oxxo, bueno, ya dije la marca, roba este lugar, roba el otro, como desafío. A veces entre querer pertenecer a un grupo, estas personas se les va de la mano, no es gente que se dedique a esos hechos, y en lugar de golpear al anciano para apropiarse de algo de dinero, lo terminan eliminando de esa forma tan brutal. Digo, no estoy hablando de esto, pero la crinodinámica puede indicar a las autoridades si los homicidios son perpetrados por familiares, por conocidos, por vecinos, por adolescentes o por gente ya experimentada. El criminal que se dedica al robo, el profesional, te roba y ni cuenta te das. Simplemente entra a tu casa, se posesiona del objeto que le interesa y se va. Bien. Pero cuando se ejerce una violencia extrema, quiere decir que se ha personalizado el crimen. Tenemos que ver todo lo que nos han enseñado los grandes perfiladores y no lo que están enseñando en estas escuelitas de criminología, que lo sacan supuestamente encontrando asesinos seriales. Por favor. Bien. Maestra, bueno, pues ya para ir cerrando, queremos aprovechar su presencia. El día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo visualiza usted las mujeres en Morelia y a las niñas en Morelia? ¿Están seguras o no? No, yo creo que todavía los espacios públicos, los espacios comunitarios siguen siendo espacios de mucho riesgo para las mujeres y las niñas. Decía, tan solo en lo que va de este año, se han reportado 22 muertes violentas en contra de mujeres en todo el estado de Michoacán. Es unas cifras también sumamente alta, alarmante, porque pese a que tenemos decretada una alerta de género, me parece que los municipios, no solamente Morelia, sino en general los municipios donde está impactando el tema de la alerta, no tienen claro qué hacer para poder proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, el escenario no es nada alarmante. Yo creo que es importante sí hacer hincapié que mañana no es un día de festejo, no es un día en que esperemos flores o chocolates o reconocimientos, no. Yo creo que es un día que nos debe llevar a pensar en qué es lo que todavía nos falta hacer como Estado, como municipios, para lograr garantizar derechos básicos para las mujeres, que sigue siendo, por ejemplo, el derecho a la vida. Así es. Con un sí o no, por favor, Víctor. ¿Hace falta que el alcalde Raúl Morón le presente a la sociedad moreliana un plan estratégico de seguridad pública o seguridad ciudadana? Claro, es una obligación, no es siquiera, es una obligación que todos estamos esperando. ¿Cómo nos van a brindar la seguridad? Bien, entonces, bien. Me gustaría nada más, rapidito, se me regalan un minuto, con esta cuestión del término de violencia de género. Recordemos que no porque atropellaron a una mujer es violencia de género, no porque encontraron una mujer muerta es violencia de género. Hay un gran problema y eso es lo que está pasando cuando se integra a la carpeta de investigación, porque de inmediato encuentran una fémina
muerta y ya pusieron en la carpeta de investigación feminicidio. Obvio, ese caso se va a ir porque hay específicamente puntos a tratar sobre ese tema. Pero para terminar, en las costas, y hay una estadística ahorita alarmante, que la violencia mayor que se está dando es hacia los hombres. En la costa. Veamos, son estudios muy serios criminológicos. Los morelianos necesitamos que el alcalde también presente una estrategia de seguridad pública y ciudadana. Sí, y urge. Muchísimas gracias. Muchas Vámonos gracias. ya. Maestra Gracias a ustedes. Elvia, Qué bueno que muchas te gracias. recuperaste. Ay, Sí. muchas gracias, Cristian. Pues Estabas ya malita aquí 8 vengo días. con toda la Sí, sí. pila. Muchas Gracias, doctor. gracias, No, doctor. al contrario, al Gracias. público que Gracias. nos hace favor de vernos. Así Qué es, bueno. grandes. Vámonos. Sí, vámonos a una pausa. O sea, termina nuestra primera hora del noticiero. adelante, Jess. Y bueno, nosotros limitamos que continúe aquí en la señal. Ya estamos en el 158, porque ya está listo José Alberto Guerrero desde la Ciudad de México. La mesa de debate de CB Noticias.